anteriormente, que era con el método de Taylor, ¿no? Que es básicamente aplicando transformadas de parciales, lo que se conoce en la jerga común como la matriz jacobiana, ¿no? Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahorita es vamos a ver qué otros ejemplos hay. Aquí tenemos otro ejemplo, este es muy común. Sistema de primer orden, o sea, de un grado nada más, en donde tenemos pues básicamente la ecuación de estados que depende en particular para un caso especial en el que el número de Reynolds es mayor a 3000, es adimensional, y tomando la hipótesis de que la densidad es constante, ocurre que la relación entre el flujo de salida y el nivel aparece como una relación no lineal, es decir, aparece esta raíz cuadrada. Ajá. Entonces, por este simple hecho de aparecer la raíz cuadrada, ya tengo el sistema no lineal. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a copiar ahorita en la pizarra esto, y bueno, analizando aquí fácil y rápido, se define el estado como el nivel, porque aparece la derivada del nivel, entonces se puede definir como estado. Y al sustituirse en la ecuación de balance el flujo de salida, pues nos queda esta ecuación que, bueno, al despejar x punto, esta sería la ecuación final con la que nos quedamos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está la ecuación. Y aquí está el esquemita, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un par de ejemplos de cómo se llega a la forma lineal, ¿no? En este caso, al ser n igual a 1, lo que tendremos será, déjenme hacer más delgadito esto, si se puede, según yo sí. Ups, ok. Ok, entonces al tener n igual a 1, lo que vamos a buscar es obtener x punto igual a ax más bu, pero, perdón, ya no estoy más acostumbrado al otro profesor. Ya los tengo por default así todos. Ok, perdón. Entonces decía, lo que buscamos es x punto igual a ax más bu. Pero, ojo, aquí hay un detalle interesante. La x y la u ya no serán las mismas, ya que en la original, pues así ya están nombradas, pero esta será una aproximación lineal, por lo tanto le ponemos una rayita con su derivada, para decir que, bueno, no es la misma, sino que se llama variable linealizada o aproximación de la variable del sistema. O también se le llama en términos de procesos variable de desviación, ¿no? Y es que resulta que la x rayita o x linealizada es equivalente o es igual a x real menos una x fija, ¿no? X asterisco, o también podemos llamarle x de equilibrio. Entonces aquí este modelito lineal se obtiene a partir de una x asterisco y una u asterisco, que pueden ser de equilibrio ambas. Eso de equilibrio ya depende de una característica, ¿no? En particular, o da unas propiedades en especial, que es que no hay movimiento en el sistema, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un flujo ya constante en la entrada y a la salida el flujo ya también se vuelve constante, resulta que el nivel dentro del tanque también se mantiene constante. Entonces, de algún modo, esas tres variables ya no están cambiando, ya no hay fluctuaciones en sus valores, por lo tanto se dice que el sistema está en equilibrio. Eso es lo que podemos buscar como el caso particular, ¿no? Porque se puede determinar para cualquiera, pero podemos decir que para una X de equilibrio y una U de equilibrio, pues también puedo obtener estas A y B. Finalmente son las que cambian, A y B. U, rayita, por supuesto, será U real menos la U fija, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se calcula la A? Será la parcial con respecto a X
de f de x, u, que es lo que se definió aquí arriba. O sea, todo esto. ¿Y qué será la b? Pues la parcial con respecto a u de f de x, u. Pero ojo, muy importante, en ambos casos tenemos que evaluar. O sea, una vez que ya realicé la derivada parcial, es con respecto a las x y las u's de equilibrio. ¿Sí? Esto de la evaluación es importante. Lo estoy viendo esto como a modo de repaso y de tratar de mostrarlo lo más simple posible que se me ocurra a mí, ¿no? Entonces, en el caso particular de la función que tenemos ahí, que es menos 1 sobre RC raíz de X, pues la parcial con respecto a X de F de XU, pues vemos que 1 sobre C por U no depende de X, esa parte se hace 0. 1 sobre RC pues es constante, lo podemos sacar, y entonces solamente me quedará la parcial con respecto a X de X a la 1 medio, ¿no? Entonces eso será menos 1 sobre, bueno, puedo poner aquí el 2, RC, porque es un medio, por X a la N menos 1, ¿no? X a la N menos 1 es X a la menos 1 medio, lo que es lo mismo 1 sobre raíz de X. Entonces la raíz de X también queda aquí abajo. Y me está faltando por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es X, pues derivada de X con respecto a X, pues es 1, entonces eso no cambia. Y el resultado para X igual a X asterisco, ¿no? O X de equilibrio puede ser. Entonces todo esto es lo que vale a esta A que va dentro de esta ecuación. Pero va a ser una constante. Si fijan, al momento que yo evalúe X, como va a estar evaluado a un valor fijo o constante, pues todo esto será una constante que le llamo simplemente A. Bueno, pues lo mismo ocurre para B. Parcial con respecto a U de F de X, U. Entonces el término que no depende de U se hace 0. Y lo que sí depende de U es 1 sobre C por U, ¿verdad? Y eso será 1 sobre C, que es constante por la parcial con respecto a U de U. Eso da 1, por lo tanto aquí es 1 sobre C. Y aquí si no importa la evaluación, o sea, aunque yo evalúe con respecto a U igual a U asterisco, o X y U igual a sus respectivos valores fijos, pues no cambia, ¿no? Entonces en este caso, la constante B será igual a 1 sobre C, donde C, recordar que es los tanquecitos, si tiene su superficie o son tanques cilíndricos, pues C vendría siendo el área, ¿no? Y por radio al cuadrado, ¿no? Eso vendría siendo C. También llamada, por ser análogo a los circuitos eléctricos, capacitancia hidráulica. Entonces ya tengo los valores sustituidos de A y B, pues ya conozco su aproximación lineal alrededor de las condiciones de equilibrio que nosotros elijamos. Entonces siempre va a ser con respecto a unas condiciones de equilibrio. Este fue un ejemplo pues, muy sencillo, muy simple, pero vamos a ver qué más hay para ofrecer. Ok, avanzando entonces aquí, podemos observar otros tipos de sistemas. Por ejemplo, tenemos un giroscopio. Estos modelitos los pueden encontrar en más de un libro. Ya en internet también se puede encontrar. Donde en el resultado de definir los estados nos permite obtener igual un sistema de ecuaciones de estado, pero no lineales, ¿no? Igual de funciones F1, F2, que posteriormente pues podemos evaluar para obtener su matriz jacobiana con respecto a unas condiciones de equilibrio o unas condiciones de operación fijas. Otro ejemplo puede ser el del péndulo invertido, por si no han oído hablar de él, que de hecho está hasta como portada de Logato. Es un carrito, ¿no? Que tiene movimiento planar, o sea, digamos, sobre un solo eje, al igual que la rotación de ese mismo péndulo. O sea, la articulación del péndulo es rotacional simple, no es esférica, ¿no? Si fuera esférica, pues ahí podría girar hacia cualquier lado, ¿no?
No, es simplemente articulada simple. Y el objetivo es muy claro, o sea, mantener el péndulo hacia arriba. O sea, este tiene en general un péndulo, dos puntos de equilibrio, el de abajo, que es el, digamos, el estable, y el de arriba, ¿no? Que sería el inestable, mantener el péndulo siempre eh, horizontal, perdón, vertical, pero hacia arriba, pues es una tarea difícil porque ante cualquier soplido, en cualquier momento, pues se va a caer. Y el objetivo es que se mantenga con el movimiento del carrito, ¿no? Es como si agarraran un palo de escoba con su mano y pues tratar de equilibrarlo, ¿no? Aunque ahí, bueno, sí tendría como más libertad. En fin, igual está definido por unas ecuaciones de movimiento que al juntarlas se vuelven dos ecuaciones diferenciales de segundo orden que dan como resultado pues, un sistema total de cuarto orden. Pero pues el orden no importa, finalmente la metodología es la misma. Aplicar eh, la aproximación de Taylor para obtener la matriz jacobiana A y la matriz B también. Entonces, este también, por ejemplo, fue el del test que hicieron ahorita, la pruebita, el barra esfera, ¿no? También existen sus ecuaciones de movimiento, son no lineales, y yo, pues, por ejemplo, en la prueba ya les dije, ok, la linealización de esto es tal, alrededor de unas condiciones fijas, ¿no? En este caso fue alrededor de punto de equilibrio, que es cuando la esferita estaba en medio y la barra está completamente horizontal, ¿no? Entonces, eso nos lleva a estas ecuaciones, bueno, a esta ecuación de segundo grado, por lo tanto, la ecuaciones de estados tendrá dos estados y pues igual esta se puede aplicar la metodología de Taylor para obtener su aproximación lineal. ¿Sale? Entonces, quiero bajar para ver, por ejemplo, otro caso. Perdón, es que como les digo, estos son apuntes míos aquí en el método de Taylor ya como extendido. Pues exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Quiero llegar a otro ejemplo. Pues aquí, por ejemplo, ahora dos tanquecitos, ¿no? No uno solo, sino dos, para ver cómo se ve esto ya, pero en un orden mayor. Entonces, aquí este sería nuestro sistemita de ejemplo. Fíjense, aquí podemos identificar por ley de conservación de masa y energía, se puede sacar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, lo hago muy breve, ¿no? C, ya vimos que es pues área multiplicada por altura, pues eso me da volumen. Entonces, C1 por H1 me daría el volumen del tanque 1, pero H1 es variable, entonces tendremos derivada de H1 para decir que es el volumen con respecto al tiempo, ¿no? Con respecto a cómo va cambiando el nivel. Lo que se conoce como la tasa de acumulación o simplemente acumulación de volumen en el tanque 1. En este caso, la ley de conservación simplemente me dice que esto que se acumula ahí dentro es igual al flujo de entrada menos el flujo de salida, ¿no? Entonces, QI menos Q1. Aquí está, QI es lo que entra, Q1 es lo que sale. Y la misma fórmula o la misma receta se aplica para el segundo tanque, C2 derivada de H2. Lo que entra es Q1 y lo que sale es Q2. ¿Sale? Aquí, hasta aquí, pues todo sigue siendo como en la metodología para obtener el modelo lineal. Sin embargo, resulta que si tomamos nuevamente la hipótesis, ¿no? De que existe un flujo turbulento, lo que se traduce como número de Reynolds mayor a 3000, o simplemente decir que es flujo turbulento. Entonces quiere decir que la relación nivel-flujo en los tanques pues, es distinta, ¿no? En este caso, por ejemplo, decir que Q1 será igual a 1 sobre R1, que es donde aparece el Q1, multiplicado por la raíz cuadrada de H1 menos H2. Sería solamente de H1 si estuvieran separados los tanques, es decir, desacoplados de esta forma, por ejemplo, así. ¿No? Y la entrada del 1 es la
salida de otro, y eso se conoce como cascada. De hecho, tienen la forma como de cascada, pero aquí no, aquí son tanques interconectados, por lo tanto se les llama también interactivos, ¿no? Y es por eso que aparece esta diferencia de H1 menos H2. El flujo Q2, R2, aquí sí nada más depende de H2, por lo tanto, pues raíz de H2. Esta raíz cuadrada aparece por esto, el tema del flujo turbulento, ¿no? En muchos procesos también encontrarán la relación de apertura de válvulas, por ejemplo, con respecto al flujo, pues aparecerá por ahí una CB con una raíz cuadrada también. Entonces, pues, son modelos básicamente no lineales, pero se parecen mucho a los lineales y entonces, pues igual la tarea sería obtener, vamos a decirlo aquí, ¿no? Vamos a decir que queremos tener la aproximación lineal es x punto igual a ax más bu. Pues siempre hay que especificar para qué condiciones, ¿no? Para x de equilibrio, u de equilibrio, ¿no? Bueno, aquí en este caso la x de equilibrio tendrá dos componentes porque es de segundo orden, ¿no? Los estados son dos. Pero hay que entender otra vez que esta x y esta u son las aproximaciones, no son ya las variables originales. Entonces, fíjense, de aquí lo que vamos a hacer es sustituir esto aquí, de tal forma de que nos van a quedar C1, bueno, antes de esto, perdón. Vamos a definiendo, fíjense, tengo H1 y tengo su derivada, por lo tanto, pues X1 igual a H1. Lo mismo con X2 igual a H2. Y la entrada U, pues es UI, ¿verdad? La entrada del sistema. Y ya, si solo quiero obtener la ecuación de estados, no la de salidas, pues solamente con esto ya me basta. Y entonces puedo decir que C1 derivada de H1 es derivada de X1, sería igual a QI, que sería U menos Q1, pero Q1 es Q1 es 1 sobre R1 raíz de H, perdón, no es de H, es de X. X1 menos X2. Entonces, hoy estoy ocupando las variables definidas aquí, ¿no? Y C2 igual a derivada de, perdón, C2 por derivada de X2 será igual a 1 sobre R1 raíz de X1 menos X2 menos Q2 que al sustituir era 1 sobre R2 raíz de H2, ¿no? Aquí todavía no tengo las ecuaciones, perdón, ya les escribí chuequito. Las ecuaciones serían, por lo tanto, X punto, despejándola, X1 punto, será igual a menos 1 sobre R1 C1. Profe. ¿Sí? En la segunda ecuación C2 por X2 al final no es 1 sobre R2 entre X2 en menos 1 sobre R2. Sí. Sí, esto me pasa muy seguido, se me olvida cambiarle la variable. Sí, X2. Entonces, perdón, continúo. Aquí me queda entonces más 1 sobre C1U, ¿verdad? Y la derivada de X2 nos quedaba 1 sobre R1C2 raíz de X1 menos X2 menos 1 sobre R2C2 raíz de X2. Ahí no hay U, ¿verdad? Entonces esta de aquí será F1 de X1, X2, U. Acá será mi función F2, que depende de las X y de la U, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene entonces la aproximación lineal de aquí? Bueno, para empezar necesitamos las matrices, ¿no? La matriz A será igual a la parcial con respecto a X1 de F1 y con respecto a X2.
Y vean, la primera fila es para F1, la segunda es para F2. Con la derivada parcial con cada una de las variables, ¿no? Con respecto a X1, con respecto a X2. Vamos. Entonces, pues hay que evaluar cada una de estas funciones, ¿no? Y al final, por supuesto, sustituir para X igual a X de equilibrio, U igual a U de equilibrio. O fijas. Entonces no basta con haber hecho las derivadas, necesito después evaluar. Para entender que tiene aquí es, por ejemplo, la primera. Parece bien complicado, pero ya haciendo una... Haciendo una, pues ya lo demás se simplifica considerablemente. Por ejemplo, para F1 solo este término depende de X1, pero está entre paréntesis X1 menos X2 a la 1 medio, ¿no? Entonces aquí aparecerá menos 1 sobre 2R1C1. Acuérdense porque el exponente pasa multiplicando también. Por n, por la variable o lo que está en paréntesis a la n menos 1, ¿no? En este caso, por menos 1 medio, lo que es lo mismo 1 sobre raíz x1 de equilibrio, y aquí voy sustituyendo menos x2 de equilibrio. ¿Sale? Ahí está. Todo eso sería el primer término constante. ¿Verdad? Todo eso es una constante, porque x1 de equilibrio y x2 de equilibrio finalmente serán dos números que lo que resulte, pues me va a quedar ahí. Evidentemente que x2 va a ser menor que x1 para que no me dé una raíz negativa, ¿no? Y de hecho sí, así sucede. Cuando están en equilibrio, regularmente el primer tanque, donde está la toma de entrada del nivel, pues ese alcanza un nivel más alto que el segundo tanque, que no alcanza a subir tanto el nivel. Entonces, sí tiene sentido, ¿no? Que nunca se va a hacer negativa esa raíz. Para el otro lado, con respecto a x2, es prácticamente lo mismo, salvo que, acuérdense que se multiplica también por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, y adentro del paréntesis la x2 está negativa. Entonces, nada más va a ser lo mismo, pero con signo más. Será 1 sobre 2R1C1 raíz de x1 de equilibrio menos x2 de equilibrio. Pero con signo más. O sea, el de acá tiene menos y el segundo ya tiene signo más. Ok, para F2, la función de acá abajo, x1 solo aparece aquí y en el otro pues, sería 0. Entonces, aquí lo que cambia es que el signo ahí es positivo también y que es R1 por C2, no por C1. Entonces quedaría 1 sobre 2R1C2 raíz de x1 de equilibrio menos x2 de equilibrio. ¿Sí? Es nada más. Y ya la última, aquí sí vemos que para F2 con respecto a X2, ambos términos, y vemos que el X2 aquí está negativo y aquí también. Entonces, signo menos lo puedo dejar afuera. Y entonces veo con respecto a la primera, es igual que la anterior, nada más ya vimos que con el signo cambiado. Entonces será 1 sobre 2R1C2 raíz de X1 menos X2 de equilibrio ambos. Aquí más, híjole, a lo mejor no me cabe, perdón, ya lo voy a poner así. Más. 1 sobre 2R2C2 por raíz de X2 de equilibrio. Perdón, ya no ocupo muy bien, pero esa es la idea. Visualizar que ya tengo aquí mi matriz de 2 por 2, ¿no? Donde cada uno de los elementos constantes fue calculado a través de esta aproximación de Taylor con la derivada parcial de primer orden, ¿no? Y bueno, no está de más mencionar Profe, que lo mismo, ¿sí? ¿por qué el anterior término que calculamos, la derivada parcial de x1 respecto a f2 es positiva? Se refiere a esta, Sí, sí. ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿por qué es positiva? Porque en la función f2 aparece la x1 positiva.
Solamente es derivar. O sea, nada más es acordarse de derivar. No estoy encontrando el hilo negro. Es razonable que aparezcan ese tipo de dudas. Les digo que basta con hacerlo la primera vez. O sea, yo lo hice acá arriba. En la función de acá arriba aparece este signo menos. Ah, ya le vi por qué. Ay, perdón, ya lo borré sin querer. Aparece este signo menos. Por eso sale este menos. Acá abajo no aparece, entonces es más. Por lo tanto, aquí es más. ¿Sí? ¿Sí suena convincente? Sí, profe, sí era por eso. No lo vi el signo. Va. Pues para la matriz B, recuerden que la aproximación lleva a x más bu. Esto la B también. Entonces hace algo similar, que es la parcial con respecto a u para F1 igual la parcial con respecto a u F2. Aquí es mucho más sencillo porque F1 sí depende de u, que sería 1 sobre C1 por u, lo que da como resultado 1 sobre C1, evaluado en u de equilibrio y x de equilibrio, pues sigue dando 1 sobre C1. Y la segunda no depende de u, por lo tanto será 0. Y ya tengo mis dos matrices A y B que sustituyo en mi sistema de aproximación lineal alrededor de estas condiciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, todo este proceso que estoy explicándoles, pues ustedes ya no lo ven, pero bueno, se hace porque, bueno, la complejidad de los sistemas así lo amerita, ¿no? Dar una expresión más manejable, o al menos en términos de linealidad, para poder proponer algoritmos de control o manejar todas las características que hemos visto hasta ahora, ¿no? Solución de ecuación de estados, valores propios, vectores propios, etcétera. Todo eso pues tiene algo que ver con la parte de cómo después programar el algoritmo de solución o de control, ¿no? El que nos permita precisamente cambiar los polos, tener una dinámica deseada, etcétera, 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 ¿no? Ese es el proceso que, bueno, yo al mostrarlo, al hacerlo, quería mostrarles que parece tedioso, pero en realidad no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, por si después se encuentran con otros sistemitas que quieren sacarle ahí o probarle algún algoritmo, pues necesitan a veces este tratamiento de linealización. Esto ocurre mucho en procesos industriales, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con procesos unitarios, con sistemas de transformación de masa o de energía, todo eso casi seguro van a aparecer modelos cuya formulación esté dada en ecuaciones de estado, ¿no? Pero que en realidad sean el resultado de una linealización de este tipo. Bueno, Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Hay alguna limitante, no sé, a lo mejor en algún proceso que no aplique? Sí, es una muy buena pregunta. ¿Cuándo no aplica? Digamos que cuando es que aquí, ¿cómo lo explico? Sería, para entenderlo, fíjese, lo voy a explicar con un ejemplo gráfico. Vamos a tener aquí el comportamiento de una variable con respecto a otra, ¿no? Por ejemplo, aquí decíamos, ¿no? Flujo nivel. Y da una expresión algo así. La gráfica. Resulta que si yo escojo un punto en particular donde tengo una Q fija y una H fija, yo puedo aproximar esta curva que estoy mostrando aquí a través de una línea recta que es tangente a ese punto. Y como pueden ver, no son iguales nada más en ese punto, pero en la cercanía, o sea, en valores, ¿sí? ¿Ya se va a acabar? Gracias. Aquí muestro así rápido. En la cercanía, pues son muy parecidas. ¿Sí? Digamos que si yo lo vuelvo con una esfera, con un círculo, pues son similares, ¿no? Ahorita vamos a continuar la explicación. Ya no tarda en cortarse esto.